¿Qué tal? Mi nombre es Pedro José Cruz García. Hoy hablaremos acerca de los artículos que se contemplan en la Constitución Mexicana de los Derechos Humanos con las garantías judiciales. El artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos dice: a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. El efecto retroactivo solamente puede aplicarse si le causa un beneficio a la persona. Por lo contrario, si el efecto retroactivo le causa un daño, no puede aplicarse. Un ejemplo del efecto retroactivo es en el delito de adulterio. Ese delito quedó derogado, por lo tanto las personas se les aplicó el efecto retroactivo. La Constitución Política en el artículo número 15 nos dice que no se autoriza la celebración de tratados para la extradición de reos políticos ni para la de aquellos delincuentes del orden común que hayan tenido en el país donde cometieron el delito. Esto nos da a decir que todas las personas que radican en la República, si son solicitados por las autoridades de otro país, acusados de algún delito que hayan cometido, de un hecho punible, estos no pueden ser extraditados, ya que estarían en contra de la Constitución política. El artículo número 16 también nos dice que nadie puede ser molestado en persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Eso nos da a entender que nadie puede ser llevado ante una autoridad desde tu domicilio, tu persona o tu familia, acusado de un delito, sin antes tener una orden judicial. El artículo número 17 nos dice que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Analizando este artículo nos podemos entender y comprender que si una persona mata a un familiar mío, a un hermano, a un primo, yo no tengo la facultad de ejercer justicia por mi propia mano, ya sea creando venganza, encerrándolo en mi domicilio, castigándolo, ya que para eso están las autoridades, para poner un orden social. El artículo 18 nos dice que solo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. Esto nos quiere decir que tal vez en un juicio, una vinculación a proceso, el Ministerio Público le expone al juez de que a pesar de que es un delito menor el que la persona está cometiendo, pero pues la persona, el imputado, no tiene un domicilio fijo donde se le pueda citar para seguir el procedimiento, el juez puede determinar que se le dé prisión preventiva en lo que termina todo su proceso jurídico y qué vaya a suceder con esa persona, con el imputado. El artículo 19 de la Constitución también nos dice que todo mal tratamiento en la prisión, en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución en las cárceles son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimido por las autoridades. Eso nos da a entender que si una persona fue torturado, fue golpeado en el procedimiento de su aprehensión o en la cárcel, sigue siendo maltratado, las leyes, las autoridades competentes corregirán ese abuso. El artículo 20 de la Constitución nos dice que el proceso penal será acusatorio, oral, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Esto nos da a interpretar, nos da a decir que todos los procedimientos van a ser bajo estos principios, como el de publicidad. Publicidad de que va a ser abierto al público, a excepción de juicios donde haya menores.
En la contradicción de que toda persona tiene el derecho a la réplica, la concentración es donde se unen tanto todas las pruebas, la continuidad de que el proceso no va a ser interrumpido dependiendo en la etapa, va hasta que inicia hasta que termina. Podrá tener pausas o descansos, pero no va a terminar. Se terminará el día que inicia. La inmediación. En la inmediación damos por hecho que es que la persona tenga o pueda conocer directamente cuál es el material o la carpeta de investigación hasta el término de ella. El artículo 21 nos dice que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a los policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esta función. Bueno, esto nos da a entender de que solamente estas dos autoridades tienen la facultad de dirigir la investigación. Bueno, por lo tanto, un secretario de gobierno o un juez no puede hacer la investigación. Para eso están esas personas, el Ministerio Público, que son dirigidas, que dirigen a los policías. El artículo 22 también nos habla que toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. Esto podemos decir que una persona que es acusada por robo no puede tener la misma pena que otra persona que hizo una violación. Las penas van de acuerdo al delito. El artículo 23 de la Constitución Política Mexicana nos dice que ningún juicio criminal deberá tener más de 3 instancias. Esto podemos traducirlo que si una persona no está de acuerdo con la sentencia que se le fue dada, esta puede acudir a la instancia primera, de la instancia primera, que es un juez el que le va a resolver el conflicto. Si no le pareció, no está conforme con lo resuelto, puede hacer una apelación. Puede acudir a la segunda instancia, que son a los tribunales superiores de justicia. Si en este caso tampoco está conforme, que piensa que se le fueron vulnerados los derechos humanos, puede acudir a la última instancia, que es los magistrados, que ahí pues ellos van a decidir si las anteriores tenían la razón o no, y hasta ahí terminan todas las instancias para la resolución de conflictos. También el artículo 23 nos dice que nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito, ya sea en el juicio se le absuelva o se le condene. Bueno, esto puede ser que una persona no puede ser acusada por el mismo robo, por el mismo objeto, si ya cumplió la condena o se le demostró que era inocente.